el Salvador del mundo, y que a ti te ama. Esa luz está aumentando. Ahí está el cronómetro. Listo. Vamos a la carta a los Romanos, vamos al versículo, quiero rescatar para introducir la parte final del capítulo 3, vamos al versículo 20, Romanos 3, 20. Es un tema, hermano, bien poderoso. Esta parte que vamos a predicar, mi hermano, ha sido, el estudio de Romanos ha sido realmente muy profundo, pero esta parte, hermano, es evangelio puro. Esto es el evangelio, lo que vamos a estudiar. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, dice el versículo 20, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, voy a estarme apoyando, mi hermano, con la versión contemporánea de Reina Valera. Ayúdame leyéndolo, mi hermano, como dice el versículo 20, en Reina Valera 60. Poderoso es el Señor, mi hermano. Entonces, dice esta versión, mi hermano, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos. Quiero rescatar de manera introductoria, mi hermano, para pasar al versículo 21, que hemos estado hablando acerca de la justificación. No hay justo, y es bien tremendo, hermano, porque muchas veces dicen, no, es que la ley ya no hay que cumplirla, mi hermano, pero si no fuera por la ley no supiéramos lo que es el pecado. Entonces Cristo vino a cumplirla, como lo hemos estado mencionando, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Entonces, introduzcamos el siguiente estudio, mi hermano, en que la ley da a conocer el pecado, pero no puede salvar. Pero por la ley sabemos lo que es malo. No sabríamos qué es codiciar si no fuera por la ley que nos enseña que no debemos de codiciar. Entonces, dice el versículo 21, mi hermano, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, mi hermano, cuando hablamos y decimos pero ahora, no es una referencia al tiempo, sino un cambio en el desarrollo del argumento de Pablo en sus cartas. Como ya mostró la imposibilidad de acreditar la justicia con esfuerzos humanos, el apóstol Pablo pasa a explicar la justicia de Dios que Dios mismo ha suministrado, mis hermanos. Entonces, después continúa diciendo, aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley. Esto es, mi hermano, no depende en absoluto de la obediencia a la ley alguna, pero eso no quiere decir que no debamos de desobedecerla, no, mi hermano, no depende de eso, pero sí. Por ejemplo, Gálatas 2:16, vamos a tener en cuenta este versículo, dice esta versión, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuántos ya nos quedó claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por obedecer la ley? ¿Sino por qué? Por la fe en Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué necesitamos, hermanos, estando delante de Dios? Ser justificados. Eso no quiere decir que no nos portemos bien, que dejemos a un lado la moral, pero eso no basta, mi hermano. A veces que dicen, no, entonces puedo portarme mal, pero acabo que creo en Jesucristo y eso me justifica. No, hermano, tampoco es de esa manera. Nos estamos yendo a un extremo como a otro, y no, hay un equilibrio. ¿Por qué? El que tiene fe en Cristo, fe es creer, fe es seguir. Fe es imitar. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? No pisoteó la ley, sino que vino a cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gálatas 3:10 y 11 dice,
porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjate lo tremendo que es esto, mi hermano, están bajo maldición. Pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y que las haga. Qué tremendo, ¿verdad? De repente nos gusta muchas veces citar el Antiguo Testamento, hablarlo, pero hay que entenderlo, hermano. El Antiguo Testamento a veces es complicado de entender, pero por eso venimos aquí, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos permita aprender y retener ese tesoro en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por otra parte, Gálatas 5, 1 y 2 dice: manténganse, fíjate que dice en plural, no dice mantente, dice manténganse, lo está dirigiendo a la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una libertad que tiene límites, hermano. No por ser libertad quiere decir que es lo que queramos, lo que se nos antoje. No sea que rebasemos el límite y caigamos en el libertinaje. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, como ya lo estudiamos en la predicación, en los mensajes acerca del Espíritu Santo, que muchas veces la iglesia se vuelve a esclavizar con ritos y de una manera legalista, con el legalismo. ¿Por qué? Porque le atribuyen a sus obras poder que no se le debe de atribuir, porque somos salvos por fe. Por la fe en las obras. Ahora, si nosotros somos salvos por obras, ok, pero por las obras de Cristo, no por las obras de nosotros. Amén. Ahí mismo el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Poderoso es el Señor. Por otra parte, Efesios 2:8 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes. Ay, es que yo hice esto, lo otro. No, hermanos, no nació de nosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios, hermano. Y vamos a empezar a tocar palabras, mi hermano, y conceptos bien complejos, pero la misma palabra nos va a permitir seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir de esa manera? Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley. Mi propia justicia, dice, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Mi justificación a la justificación que viene por la fe en Cristo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué poderoso nuestro Señor. Tito 3:5 dice: nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que su misericordia por el lavamiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido renovados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de repente han sido restaurados por el Espíritu Santo? Lo que ya parecía que no servía, Cristo lo ha restaurado. Lo que no teníamos o lo que estaba mal, Cristo nos ha hecho saber que estuvo mal, y por su amor nos ha ayudado a quitarlo. ¿Para qué? Tener una vida nueva. ¿Una vida nueva en quién? En Cristo Jesús, llena de libertades. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Continúa diciendo, dice: se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia, mi hermano, esta justicia es única. ¿Cuántos dicen amén que la justicia de Dios es única? Es única, ¿por qué? Porque Dios es la fuente de esa justicia, ¿verdad? Isaías 45:8 dice: ustedes cielos, dejen caer su lluvia. Eso es justo, mi hermano. Ustedes nubes, derramen justicia, y tu tierra ábrete y deja que brote la salvación.
junto con la justicia. Yo, el Señor, soy su creador. Otro punto, mi hermano, por el que la justicia de Dios es única, es porque satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. La muerte de Cristo como sustituto perfecto, eso tenemos que tener esas palabras en nuestra boca. La muerte de Jesús como sustituto perfecto y la obediencia perfecta de Cristo a todos los requisitos de la ley de Dios satisface la demanda divina de justicia total. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Qué pasa con los que no están de acuerdo con eso, mi hermano? No van a poder llegar a encontrarse y a vivir bajo la salvación, dentro de la salvación, a tener la salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por otra parte, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice de la siguiente manera: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Pero ¿qué pasa si no estamos muertos al pecado? ¿Podremos vivir para la justicia? ¿Podremos ser justificados? Por sus heridas fueron ustedes sanados. Eso es bien interesante, ese versículo, mi hermano. Por sus heridas fueron ustedes sanados. O sea que alguien tuvo que sufrir lo que nos tocaba sufrir a nosotros. Y por ese sufrimiento ahora nosotros estamos sanos. Gloria al Señor Jesucristo. Por otra parte, mi hermano, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una vez. No ha habido 2, 3 crucifixiones, sino que solamente una vez. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Cuántos esperan al Maestro? ¿Cuántos de verdad esperan al Maestro? Otro punto, el tercer punto, mi hermano, por el que la justicia de Dios es única, es porque es eterna. Salmos 119, 142 dice: tu justicia es siempre justa y tu ley es la verdad. Nada de que mi palabra es la ley, como dice cierta canción mexicana. No. ¿Qué es? La ley de Cristo, la ley de Dios. Isaías 51:8 dice, por otra parte, dice: porque la polilla se los comerá como a un vestido, los gusanos se los comerán como a la lana, pero mi justicia, dice el Señor, permanecerá para siempre. Mi salvación será la misma por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Jesús. Daniel 9:24, mi hermano, dice por otra parte: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. De manera profética ya estaba escrito eso, mi hermano. La justicia de Dios iba a venir solamente por alguien. No podía ser ninguna otra persona, sino solamente el escogido. Aquel que pudo cumplir con la ley a la perfección. Aquel que no desobedeció nada, aquel que no se le chispoteó nada, aquel que nunca cayó al perfecto, solamente al Maestro. Poderoso del Señor. Tras haber probado de manera concluyente la pecaminosidad universal del hombre, porque ¿qué es lo que estudiamos desde el capítulo 1 hasta el versículo 20? ¿No es la pecaminosidad del hombre? Porque a veces el hombre se cree bueno y dice que con eso basta. ¿A poco no el hombre siempre se es suficiente, se justifica? Hablábamos de que las religiones que existen no es nada más ni menos que la manera de ellos de buscar evadir la justicia de Dios, justificándose ellos mismos, poniendo a quien se les pegue su gana y a quien se les ocurra.
¿A poco no son eso las religiones? Un ídolo que no habla, pero te justifica, te ayuda, intercede por ti, dejando a un lado al Dios vivo. O sea que el Dios muerto ahora te va a justificar. ¿Tú crees que eso sea posible, mi hermano? ¿Qué piensas tú? ¿Verdad que no? Poderoso es el Señor. Entonces, Pablo comprobó eso, hermano, lo probó de manera que el hombre es más pecador y pecaminoso, más no poder, y que tiene necesidad de la justicia de Dios, como lo leímos en Romanos del 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Pablo desarrolla el tema que introdujo en Romanos 1:17, que dice que Dios es su gracia. Ha provisto una justicia que viene solo de Él con base en la fe. Esto lo vas a poder ver en el capítulo 3, 4 y 5 y para allá vamos. Vamos a proceder al versículo 22 de Romanos 3. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ojo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia de Dios? Por la fe en Cristo, exclusiva de los que creen en Él. ¿Te acuerdas que hablábamos de bendiciones que son exclusivas del pueblo de Dios? Ahí está una de ellas. La salvación es exclusiva del pueblo de Dios. Dios no se la va a dar a uno nada más porque camine o porque haga como que es, no, a los que en verdad son. Entonces, poderoso es el Señor. Un comentario entre paréntesis, hermano, para explicar que Dios puede otorgar su justicia a todos los que creen, tanto judíos como gentiles, porque todos los hombres sin distinción alguna han sido en absoluto incapaces de vivir conforme al parámetro divino. Una sola persona, hermano, mencionemos que vivió de acuerdo al parámetro divino, sin contar al maestro. ¿Quién? Romano nos acaba de enseñar que no hay justo ni uno. Y está bien tremendo lo que va a seguir, lo que sigue diciendo la palabra, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo eso? Es que nadie pudo vivir y de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Los judíos, ¿qué hacían? Les cargaban más cargas a las gentes. ¿Para qué? Para que no la cumplieran en vez de que los ayudaran. Y ni ellos podían. El maestro les recriminó, el maestro los exhortó de manera fuerte. ¿A qué? A que dejaran de cargarle cargas a las personas para que no pudieran caminar, que ni siquiera ellos podían caminar. ¿Quién ha resultado que eran los más pecaminosos? Los que entre comillas tenían la ley en sus manos. ¿Quiénes eran los más pecaminosos? Ahora que estuvimos mencionando y recordando, parafraseando la reforma protestante, hermano. Los que se supone que tenían acceso a la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los papas. Los ministros que tenían esa exclusividad de acceder a leer la Biblia, porque antes no se podía leer la Biblia, sino solamente el que entendía el idioma. En ese tiempo estaba escrita en latín. ¿Quiénes la podían leer? ¿Y quiénes eran los más pecaminosos? ¿Qué nos enseña Pablo? Que qué tremendo que a nosotros, dice que el juicio va a comenzar por su casa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha sido dada la luz, la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ay, conozco la palabra de Dios, tengo una palabra de Dios en mi casa. Pero qué tremenda responsabilidad es tener la palabra de Dios. Entre más se te dé a hablar de la palabra de Dios, ay, qué bonito, no, qué enseñanza, así que esto, más se te va a exigir porque más conocimiento estás teniendo. Pero eso no quiere decir que el que no tiene conocimiento está exento, no. Es que debería proceder a tener más conocimiento, a esforzarse más en el conocimiento para dejar de tropezar, para dejar de pecar, para dejar de caminar de manera incorrecta. ¿Por qué? Tenemos el manual de la vida, hermano. ¿Qué es lo que pasa con un mecánico? Por ejemplo, el hermano Alfonso nos podrá decir, ¿qué es lo que pasa cuando le llevan una camioneta a componer y de repente, ¿qué es lo que hace? Vamos al manual.
No le encuentro. Vamos al manual para encontrar cómo está constituido, cómo está estructurado, cómo está armado el motor, la carrocería, todo para saber cómo se va a arreglar. ¿Quieres saber cómo arreglar las cosas que en tu vida no andan bien? Aquí está el manual, hermano. Aquí está todo. No estamos caminando a ciegas ni a tientas, no, esta es la luz. Y si tropezamos es porque no estamos llevando la lámpara. Tenemos a Cristo en el corazón, ¿verdad? ¿O no? Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz, esa luz que alumbra a nosotros. Él es la flama, nosotros somos el molde, Él es la flama. ¿Qué nos dice? Que llevemos esa luz a todo lugar donde vayamos, porque este mundo es tinieblas. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 23 dice esta versión: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguno que está exento? ¿Hay alguno que sí tiene derecho? ¿Quién podría decir yo sí? No, yo me he portado bien, no falta ningún culto, esto, lo otro, aquello. No, hermano, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguirlo viendo. Entonces, Pablo ya ha presentado en todo su caso y de manera explícita, hermano, por medio de las palabras que hemos estado estudiando, y esta es la conclusión, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece acercársele ni un poquito al Señor. Nadie merece ni siquiera pronunciar su santísimo nombre, ¿verdad? Si nosotros vamos al original, es un nombre impronunciable, que los judíos, los poseedores, los que recibieron eso, ni siquiera se atrevían a pronunciarlo por temor a pronunciar mal el nombre del Señor. Sin embargo, ahora se nos ha dado iluminación de ese nombre que podemos pronunciar clarito. Su nombre es Jesús en nuestro idioma. Hay quienes dicen: no, Yeshua, hermano. Si tú dices eso es porque dominas el hebreo, ¿verdad? Porque muchas veces se dice: no, tiene que ser Yeshua. Los gringos lo llaman Jesus. Otros lo llaman Yeshua. Nosotros lo llamamos Jesús. Y qué raro, porque no se entiende. Pero como pintan un Dios hebreo, a un Jesús hebreo que no habla español, tenemos que hablarle en hebreo. Porque si no, no nos entiende. No, hermano, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Nuestro Dios entiende todos los idiomas. Nuestro Salvador vino a salvar a mexicanos, a estadounidenses, a escoceses, a griegos, a italianos, a chinos, mandarines, tailandeses y a todos los diferentes idiomas. Los vino a salvar a todos. Y a todos les entiende. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén. Lo voy a poner más difícil. Dios entiende el idioma de los bebés. Cuando yo he orado por bebés, digo: Señor, yo no le puedo entender, no sé, Él no sabe cómo explicarme qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa, qué es lo que lo atormenta, pero tú que entiendes las palabras de ellos, háblales y permíteles entender. Recibe lo que ellos te quieren decir. Y el Señor ha obrado en los bebés. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso lo podemos ver. ¿Cuál es la conclusión? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Y eso lo vimos a lujo de detalle desde el capítulo 1 hasta donde vamos, el versículo 20 del capítulo 3. Sigamos con el versículo 24. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir gratuitamente? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te has dado cuenta cuántas veces se ha mencionado Cristo, 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 Cristo? ¿Por qué muchos predicadores quitan a Cristo? Hablan de todo y mencionan muy poco el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tiene que ser Casa Oración Fuente de Agua Viva? Tenemos que ser bien cristocéntricos. Quita a Cristo, se acabó. Quita a Cristo, no tiene sentido. Quita a Cristo, no tiene significado. Pablo era cristocéntrico, Pedro era cristocéntrico. Todos los apóstoles eran cristocéntricos, y si nosotros de repente no lo hacemos, nos estamos desviando de la doctrina apostólica. ¿De qué hablan los evangelios? ¿Por qué se presenta el evangelio sin Cristo? ¿Qué debo de ser para ser salvo? Decía el carcelero de Filipos.
Qué miserable situación, ¿verdad? Qué triste situación, y que todavía tengas tú la oportunidad de presentarle el Evangelio y le hables de que si quieres aceptar a Cristo en su corazón, que todo ese tipo de cosas que se han metido hoy dentro de las cosas, que ninguno de los apóstoles mencionó ni un poquito parecido a eso, mi hermano. ¿Le presentaban a qué? A Cristo. A Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ese es el Evangelio. Entonces, vamos a entrar más profundo en el Evangelio, hermano. El apóstol Pablo nos trae unas palabras bien poderosas para poder entrar y ver todo eso. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús, esta versión lo traduce así: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Que proveyó quién? ¿Quién la dio? Justificados. Este verbo y todas las palabras relacionadas se derivan de la misma raíz griega. ¿Qué quiero decir? Todo lo que tiene que ver con justificado, justificación, viene de la misma raíz griega. Ocurre unas 30 veces en Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Número de Dios, y que tiene una importancia sin igual. Con concentración en el capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5 de Romanos, mi hermano. Este término legal o forense viene de la palabra griega que significa justo y que tiene que ver con declarar justo. ¿Quién es el único que pueda declarar justo a una persona? Inclusive cuando hay algo, la palabra dice que los justos, ¿verdad? Y los justos se alegrarán. Dice uno de los salmos. Cuando yo escucho esa palabra y de repente sé que Dios nos llama santos, hermano, me incomodo. Yo digo, Señor, no soy digno de esa palabra, porque soy pecado, como decía Pedro. Cuando la palabra nos llama justo, yo digo, ay, Señor. Pero es cuando tú recibes el regalo de Dios y dices, no es por mí, no es por cómo me sienta, no es por si lleno el chaleco, el saco, si lleno el traje, no, hermano, es por Cristo Jesús. Pero qué difícil es entender eso a veces, que es por Él. Por eso, quita a Cristo, se acabó, ¿verdad? Pero si pones a Cristo, todo toma vida, todo toma sentido. Eso lo sabía Pablo, por eso Pablo era bien cristocéntrico. Y él fue el que dijo, prediquen a Cristo crucificado y resucitado. Entonces, y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado, y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Pero ¿cómo somos nosotros cuando predicamos el Evangelio? Eso es, hermano, de estar temeroso, hermano. A mí me da pendiente cuando yo oigo que alguien nada más llega y le presenta el Evangelio. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, mira, repite esto. Estamos brincándonos todo esto. Te lo voy a volver a repetir. Este veredicto incluye perdón de la culpa. Qué fácil se perdonan las culpas así, ¿verdad? Porque es gracia de Él. Sí, qué fácil. Ok, punto 1. El castigo del pecado. Cristo nos libró del pecado. Gloria a Dios. Así de fácil, mi hermano. La imputación de Cristo a favor del creyente. ¿Quieres aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cómo va a ser justificado si no ha comenzado a caminar? Ni siquiera le has presentado, ni siquiera le hemos dicho del costo por ser cristiano, porque hay un costo. Tenemos que calcular el costo como lo estudiamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el que menciona la parte espiritual que dice que quería hacer una casa y se quedó corto? Porque no calculó el costo. ¿Por qué muchos vienen a la iglesia y se van? Porque no calculan el costo. ¿Por qué? Porque los predicadores, los evangelistas, los ministros, los de la iglesia les dicen que nada más es aceptarlo en su corazón y ya. ¿Y qué? Se desata una guerra con el enemigo de sus almas, con el enemigo de nuestras almas. ¿Y cómo se van a defender si no tienen idea? ¿Cómo van a saber si no conocen a Cristo, cómo lo van a aceptar? ¿Cómo van a saber qué abarca, el costo de ser cristiano? No les hablamos del costo de ser cristiano. Les damos todas las bendiciones, les damos la justificación, les damos la redención, les damos la salvación,
sin hacer nada. No, hermano, hay que venir a la casa de Dios a congregarnos, hay que estudiar la palabra de Dios. Eso es parte del costo de ser cristiano. Si no, ¿cómo nos podemos llamar que somos cristianos si no venimos, no queremos venir, no queremos obedecer, no queremos seguir? Para todo tenemos un pero. No estamos entonces dependiendo de la gracia de Dios. Estamos dependiendo de lo que pienso, si me gusta, si me parece, si lo considero, ¿verdad? Porque el cristiano de estos días, ¿te acuerdas del mensaje a la iglesia moderna del 2024? Pues ahí está, mi hermano. Tiene todos los parámetros. Cristo está amarrado y hace lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice, lo que el... No, hermano. Nosotros somos los que hacemos lo que Cristo nos dice, lo que Dios nos dice. Entonces, Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo, solo con base en los méritos de Cristo, no los de nosotros, no los suyos, no los de nadie. Pero ¿cómo presentamos a Cristo? Como un milagrero, como alguien que está rogando, como esa imagen, siempre lo he dicho, soy tu madre, mírame, acéptame. No, hermano, no menospreciemos a nuestro Cristo, porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Amén. No lo menospreciemos dándolo como si fuera un milagrero, una superestrella. No, es el Salvador. Nadie puede tener la salvación si no es por medio de Cristo. Pablo lo tenía claro, que por eso lo golpeaban, moribundo, débil, golpeado, pero seguía predicando porque sabía de la importancia. ¿A quién le preguntaron qué debo de hacer para ser salvo? A Pablo. ¿Qué le dijo Pablo? No le dijo nada parecido de las palabras que se mencionan hoy en día. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Pero qué le dijo? Cree. ¿Qué quiere decir creer? Quiere decir tantas cosas. Enseñémosles el costo. Te va a costar dejar tu vida pecaminosa. Te va a costar dejar tantas cosas que a lo mejor te agrada. Te va a costar dejar, tal vez pueda que haya problemas entre familia para los que tienen familias arraigadas en una religión. Nos va a costar tantas cosas, hay un precio, mi hermano. Pero lo que Cristo te da, no lo vas a conseguir en ningún otro lado, ni con nadie. ¿Cómo los vamos a llevar todos hediondos, hermano? ¿Cómo los vamos a llevar todos llenos de pecado? ¿Cómo los vamos a llevar todos malorosos de pecado, de inmundicia delante de Dios? Mira, Señor, aquí está. No, tenemos que ayudarlos a limpiarse por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero no es para andar cubriendo cosas, pertenencias. No, es para perdón de pecados, para cubrir pecados exclusivamente. No es para otra cosa. Cuando tú mencionas que te cubres con la sangre de Cristo para espantar a Satanás, Satanás se ríe. Porque él sabe que no es para eso no fue derramada la sangre de Cristo. ¿Por qué Pablo nunca mencionó ni siquiera poquito esa frase? ¿Por qué Pedro nunca? ¿O será que ellos no entendieron y somos más grandes que ellos? Al menos yo no, hermano. Yo no soy más grande que Pablo, ni soy más grande que Pedro, ni que Mateo, ni que nadie de ellos. Porque ellos nunca mencionaron ni siquiera un poquito, algo parecido así, porque sabían, caminaron con el maestro. ¿Tú crees que ellos no captaron y no abrazaron todo lo que el maestro les enseñó? Claro que sí. A eso venimos, a abrazar la doctrina del Señor, a abrazar las palabras del Señor. Y nos tiene que, pero es que a veces tan difícil, hermano, es que nos baste la palabra. Queremos siempre nosotros agregar, como lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a continuar. Entonces, Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Isaías 53, 4 y 5 dice de la siguiente manera: con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Versículo 5. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. No puedo explicarlo de una manera explícita. Eso es un versículo bien controversial, hermano, porque muchos lo toman como que ya Cristo se llevó todas las enfermedades. Y voy a derribar ese pensamiento con una sola pregunta.
¿Por qué la gente se sigue enfermando de tos entonces? De diarrea. ¿Por qué la gente se sigue enfermando si se supone que ya se llevó todas las enfermedades? Es lo que se enseña, ¿no? No, hermano, recuerde que por su llaga ya se llevó todas las enfermedades. No es cierto, hermano. Que yo sepa, yo conozco muchos hermanos que están enfermos. Entonces, ¿qué pasó? No, hay que entender a qué se refiere con que llevó nuestras enfermedades. En otra ocasión te lo voy a exponer, mi hermano, de una manera bien explícita. Por tiempo no lo vamos a hacer. Por su llaga seremos sanados. Poderoso es el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia de Dios. Por sus heridas fueron sanados. ¿Cuántos ya fueron sanados, hermano? En el momento que tú creíste en Cristo Jesús, muchas cosas sanaron en ti, mi hermano. Ay, pero sigo teniendo tos, roña, esto, lo otro. No, hermano, es que tenemos que entender a qué se refiere con ser sanados. Y son de cosas, mi hermano, que ni siquiera sabías que tenías. Son cosas que no puede curar una pastilla. Por eso es tan grande el sacrificio de nuestro Señor, tan importante la presencia, y que no quitemos a Cristo del centro donde le corresponde estar, que prediquemos y que enseñemos acerca de Cristo. Vamos a profundizar más en lo que es el Evangelio, mi hermano. Entonces, imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos. ¿Por qué? Porque ahora a nosotros es a quien también nos da esa oportunidad de ser salvos. Esa oportunidad ¿de qué? De seguirlo, de aprender de Él, de conocerlo. ¿Cuántos les gusta conocer más y más de Dios? Porque hay iglesias que no les gusta conocer a Dios, hermano, Hay iglesias que no les gusta la palabra. Les gusta todo, menos la palabra. Hay iglesias que le dedican tiempo a todo, pero a la palabra le dedican poco tiempo. Y aquí es al revés. Para nosotros aquí en Casa de Oración es al revés. Nos deleitamos con la palabra. Somos apasionados de la palabra. Poderoso es el Señor. Entonces, Romanos 5:19 dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores. ¿Por qué? ¿Quién pecó? Así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Por la desobediencia de quién? ¿Pero qué no fue Eva la que anduvo ahí? No, Dios se va a dirigir a quien puso como cabeza del hogar. ¿Y a quién puso? A Adán. No fue y le dijo: Eva, ¿por qué anduviste? No fue con Adán. Nosotros como varones vamos a dar cuentas de nuestra familia. No va a ir a preguntarle a tu hijo, a tu sobrina. No. Te va a preguntar a ti, varón. Por el pecado de uno todos quedamos destituidos. Ay, pero yo que tengo la culpa de que Adán haya pecado. Si tú mismo lo haces, si nada más con renegar, con contender, con decir cualquier cosa de la palabra de Dios, ya estás pecando. Con eso basta para que fuera, sáquenlo del Edén. Qué tremendo, ¿verdad? Pero asimismo, por un obediente, ahora todos somos justificados. Y ahora Dios ya no nos llama, ya no nos está esperando a que resbalemos para llevarnos al infierno, no. Ahora nos dice justos. ¿Somos justos por quién? Por Cristo Jesús, exactamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo? A quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No se pueden separar. No puedo ser nada más justo, pero no ser santo. No puedo ser santo sin ser justo. No puedo ser sabio sin ser justo. Y así, hermano, no se pueden separar. Si somos cristianos tenemos que tener esas cuatro características. Poderoso es el Señor Jesucristo. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe, exclusivamente. No podemos venderlo ni andarlo dando como lo damos. ¿Ves? Ahora entiendes por qué no es bíblica
oración de fe ni andar diciendo que quieres aceptar a Cristo en tu corazón. No lo podemos ofrecer nosotros. ¿Eso a quién le corresponde? Solamente al Padre. Solamente Él puede dar eso. Solamente Él puede justificar. Muchos pueden decir que sí, pero al final de cuentas no creer en Cristo. ¿Serán salvos? ¿Con qué se van a encontrar, hermano? Si les predicamos un evangelio diluido, si les predicamos un evangelio envenenado, ¿te imaginas el día que mueran? ¿Con qué sorpresa se van a llevar? ¿Qué sorpresa se van a llevar cuando vengan los ángeles negros? Si no es el grupo de música, Los ángeles del infierno tampoco son ese grupo de música, mi hermano. Se lo van a llevar los ángeles malos. ¿Para dónde? No lo van a llevar al cielo. ¿Con qué sorpresa? ¿Todo por qué? Por enseñanzas antibíblicas de alguien que no quiso escudriñar bien la palabra, y lo que el Espíritu le dio, entre comillas, fue lo que enseñó. No, hermano, se necesita estudio, se necesita dedicación, pasión por la palabra. Ay, es que a mí no, es que tú ponlo en manos de Dios y Dios te va a abrir el entendimiento, te va a iluminar para que tú puedas. A Dios le interesa que nosotros lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos, pero no por el milagrero, no por el bueno, el que es solo amor. No, que lo conozcamos, que es amor, pero también es justo. Es amor que va a llevar a sus hijos, a los creyentes, al cielo, pero es justo. Y va a apartar y dejar a los injustos en el lugar que ellos escogieron. ¿Dónde? El lugar lejano a él, el infierno. Qué tremendo, ¿verdad? La santificación es una obra de Dios. Entonces los que no quieren ser santos no han permitido que Cristo obre, no han permitido que Dios obre en sus vidas, por eso no son santos, por eso no quieren ser santos. ¿Cuántos se esfuerzan por ser santos? ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame? Porque por más que le hago, sigo regándola. Eso es ser cristiano, hermano. No es que lo sigas todo al pie de la letra, porque no lo seguimos al pie de la letra. Solamente uno lo pudo hacer, pero ¿por qué? ¿Qué estamos? No estamos de rodillas como nos enseñó la palabra el día miércoles, no estamos postrados, de rodillas, parados, sentados, dormitando, pidiéndole a Dios, ayúdame, Señor. Por eso me gusta mucho ese canto, ayúdame, Señor, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. ¿Qué soy? Tú lo sabes y Dios sabe lo que eres. Tal vez mentiroso, tal vez infiel, tal vez lo que tú quieras, hermano, pero ahí estás delante de él diciéndole, Señor, soy esto, ayúdame, límpiame, justifícame, porque solamente tú me puedes justificar. Ahí tengo la paz y te da miedo todo, ¿verdad? No, hermano, la paz de Dios, wow, que es, hablamos ¿qué? De ese estado emocional. No, la paz de Dios es algo mucho más grande. El que tiene paz no contiende, el que tiene paz no pelea, el que tiene paz no alega, esa es la paz de Dios, hermano. Cristo sabía que estaba siendo crucificado injustamente y alegó, peleó, contendió, se enojó. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? Pero tenemos la paz de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. La santificación es una obra de Dios para hacer justos a quienes ya ha justificado. Y aunque se diferencia de la justificación, siempre la sigue sin excepción alguna. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y esto es un juego de palabras, hermano, que hay que entenderlo. De aquí muchos se han distorsionado y han hecho doctrinas, pero hay muchos que lo han entendido y que lo siguen. A los que predestinó, pues si Dios ya lo destinó, entonces ¿de qué sirve? Si yo no estoy escogido, si yo no soy predestinado, entonces ¿para qué lo sigo? No, hermano. A los que predestinó, también los llamó. ¿A quiénes predestinó, hermano? Él quisiera que vinieran todos a la salvación. ¿Qué hace? Los llama a todos. La respuesta está, ¿todos responden? Ahí está la diferencia. Y a los que llamó, también los justificó. ¿Por qué? Porque vinieron a Él. Porque nosotros venimos a Él. ¿Quiénes son los justificados? Los que vinieron, atendieron ese llamado, sin importar el precio de ser cristiano. Cristo sabía del precio de ir a la cruz, del precio de cargarse al mundo para salvarlo. Y aún así, lo hizo. Y a los que justificó, también los glorificó.
Por eso es que Dios se duele cuando uno de sus justos, cuando uno de sus santos muere, porque somos parte de Él, somos su tesoro. Aunque lo más importante y lo mejor que nos puede pasar es precisamente eso, para ir con Él y habitar con Él. Poderoso es el Señor. Gratuitamente por su gracia, dice. ¿Que fueron qué? Justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es un regalo gratuito y generoso de parte de Dios, que Dios otorga al pecador arrepentido. ¿Verdad que hay dos tipos de pecadores? El pecador que le da rienda suelta y dice, acabo que Dios me perdona, y el pecador arrepentido. ¿Qué tipo de pecador eres tú, mi hermano? No, yo ya tengo alitas, hermano. No, somos pecadores arrepentidos. En lo personal sigo equivocándome, sigo pecando de muchas maneras, hermano. Todos los días. Por eso es que, Señor, continuamente me hinco, sentado, como sea. Señor, perdóname y gracias. Perdóname y gracias. Poderoso es el Señor. Que otorga al pecador arrepentido que cree sin conexión alguna con méritos u obras por ser humano. Porque es luego donde le atribuyen, ¿no? Dios me llamó, me escogió porque me porto bien, porque soy licenciado, porque soy estudioso, porque hablo inglés, y te empiezas a volarte la barda sin saber que te estás metiendo en problemas delante del Santo de Israel. Después dice que la redención, entonces gratuitamente, hermano, no cobra nada, se la da a quien la quiere. Redención, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Redención, la imagen tras esta palabra griega viene del antiguo mercado esclavista. Ya también lo explicamos en una predicación, hermano, acerca de cómo era. ¿Cómo es la redención? Está el esclavo y ¿qué hace su dueño? Lo vende, le da la libertad. ¿A cambio de qué? De alguien que paga el precio. ¿Quién pagó el precio por nosotros? ¿De quién éramos esclavos, hermano? No vayamos así como los israelitas. Nunca hemos tenido yugo, nunca hemos sido esclavizados. ¿Por qué dices que dejaremos de ser esclavos? Éramos esclavos del diablo, de Satanás. Pero ¿quién pagó por nosotros? Poderoso es el Señor. Entonces, por eso es de que esto viene del antiguo mercado esclavista, porque es la manera en la que los redimían, los liberaban. Ya el que lo compraba era cosa de lo que hiciera con él. Si lo quería tener de esclavo, lo seguía, era cosa de él. Por eso lo compraba. ¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es nuestro libertador? Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Entonces, significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o de un esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido, ¿quién era? Cristo Jesús. Y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. ¿Quién podía cumplir la justicia, la ley? Nadie. Si cubrías una, descuidabas la otra. Si cuidabas esta y ponías esta, ya estabas descuidando otra cosa. No se podía, no, a nadie pudo, hermano. Solamente el perfecto pudo hacerlo. ¿A poco no? Primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por otra parte, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Quién lo sabe? ¿Quién de ustedes sabe que fue rescatado de una vida sin sentido? Amén. La cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Se entiende perfectamente para qué fue la sangre derramada, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para espantar al diablo? ¿Para proteger mis pertenencias? ¿Para qué?
para librarnos, para limpiarnos de pecado, por pago de nuestras vidas, para liberarnos. ¿Para qué? ¿Para que nos vayamos al mundo revolcado otra vez? Para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para agradecer a Dios, para honrar a Dios, para exaltar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios. Amén. Pero ¿cuántos Dios los hace libres y vuelven a lo mismo? ¿Verdad? Qué tremendo. Lo bueno que esos no vienen aquí, mi hermano, no se paran aquí. Poderoso es el Señor. Oh, Señor Jesucristo. Versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿La fe en qué? En su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Qué difícil es para el cristiano de estos días eso, hermano, creer que Dios ya olvidó sus pecados, creer que Dios ya pasó por alto sus pecados pasados. Qué difícil es para el cristiano. ¿Por qué? Porque somos ritualistas por naturaleza. Queremos ofrecer un tributo para pagar eso de esa manera. ¿Ya te pagué, Señor? Por eso es que nos cuesta tanto trabajo aceptar que Él nos lo dio, que Él sufrió y que Él nos lo está regalando. No, queremos dar algo porque con eso nos agarramos para poner 1001 cláusulas. A quien Dios puso, dice este versículo, este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, mi hermano. No fue ofrecido en secreto. ¿Cómo se ofrecían los holocaustos, hermano? ¿Cómo se ofrecen muchas veces los rituales satanistas y todo? ¿No se ofrecen en secreto que no los vean? Bueno, pues el sacrificio de Cristo no fue secreto, hermano. Fíjate, esto es bien poderoso. Sino que Dios mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran. ¿Quién podrá exentarse y decir, no, yo no sabía del sacrificio de Cristo? Si prendes la tele en Semana Santa, todo, ¿qué es lo que te pasa? La crucifixión de Cristo. De una manera u otra te vas a enterar de la crucifixión de Cristo. Y hasta los ateos por eso dicen que no creen, porque saben de la crucifixión de Cristo, no lo aceptan, ¿verdad? ¿Tendrán justificación en aquel día? Porque no fue ofrecido en secreto, fue en público, precisamente para que todos sepan de eso. Propiciación, después dice, un aspecto crucial del sacrificio de Cristo, porque esta palabra alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo, yo pensé que se decía satisfació, pero no, fíjate, aprende uno a hablar con la Biblia, hermano. Si de repente yo hablo de una manera más o menos correcta, es porque la Biblia me ha enseñado a hablar. No se dice satisfació, se dice satisfizo. Satisfizo la santidad ofendida de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros al pecar estamos ofendiendo a Dios. Y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió, solamente podía darse de esa manera, hermano. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué hizo Cristo cuando dio su último aliento? ¿Cuáles fueron sus palabras? A ver. Eso fue antes. Consumado es. Consumado su satisfacción. Ya cumplí con lo que mi Padre me encomendó. Poderoso es el Señor. Colosenses, léelo porque estos son 3 versículos, hermano. Colosenses 2, 11 al 14. Léenlo a casita, mi hermano. El equivalente hebreo de esta palabra, ¿de cuál? De propiciación, se usaba para describir el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre el cual rociaba el sumo sacerdote la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados del pueblo. En las religiones paganas,
es el adorador y no el Dios que tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida. Otra vez. En las religiones paganas es el adorador y no el Dios, entre comillas, que tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida, pero en realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo. ¿A qué me refiero, mi hermano? ¿Qué es lo que hacen las religiones paganas? No hacen una propiciación y esto y lo otro y no pasa absolutamente nada. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué nos enseña Pablo? Que si no es por Cristo, por la propiciación del único Cordero de Dios, el perfecto, no se puede llegar al mismo punto. Solamente por Cristo, mi hermano. A no ser que pase la eternidad en el infierno. ¿Te acuerdas que te acabo de mencionar que cuando nosotros pecamos ofendemos a Dios? ¿De qué manera puede Dios sentirse satisfecho si no es derramando su ira sobre lo que lo ofende? O sea, fíjate hasta dónde llegó el amor de Dios y el amor de Cristo por nosotros. Que derramó su ira sobre su Hijo y su Hijo recibió esa ira de Dios por amor a nosotros. La única manera en la que Dios podría sentirse satisfecho de nuestro pecado es viéndonos en el infierno. ¿Por qué? Porque ese es el castigo. Pero no. Dios dio a su único Hijo en salvación por nosotros. Poderoso es el Señor. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice que, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Esto no significa indiferencia ni remisión de los pecados. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. ¿Qué pasa aquí en la ley terrenal si uno viola una de las reglas? ¿Qué pasa si robas? Tienes un castigo. ¿Qué pasa si tienes un castigo? ¿Verdad? Entonces, no significa que los esconde, no. Paga, porque remisión es que los quita, como que los tapa con tierrita para que no los vean ahí. No. Él ofreció un precio, Él pagó un precio para que nuestros pecados fueran ya quitados, fueran justificados. La justicia de Dios demanda que todo pecado y todo pecador sea castigado. Dios habría sido justo tan pronto Adán y Eva pecaron en destruirlos y con ellos a toda la raza humana. Porque esto es bien poderoso, hermano, pero es algo que no le cabe en la mente al ser humano. Entonces, ¿para qué nos creó? Él nos creó y punto, le pasó crearnos y punto. Y como Él es el creador, Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Si Él quiere bendecirnos, Él puede bendecirnos. Si Él quiere aplastarnos y destruirnos, Él lo puede hacer porque Él nos creó. Tan sencillo. Ay, pero no, cállate con tu ay. Si Él quisiera así, Dios no tuviera misericordia, todos estaríamos destruidos, hermano. Pero ha sido bien misericordioso incluso con aquellos que lo rechazan y con aquellos que lo ofenden de muchas maneras. Y hablo en vida. Porque si Él es que es un Dios castigador, no, es que Dios no me cabe en la Dios, no. Él ha sido misericordioso. Ay, si es misericordioso, ¿por qué permite que las personas la que siempre avienta, a mí me facilita, ¿por qué siempre permiten que en el África hay mucha gente que se esté muriendo de hambre? Ah, pero no ven toda la brujería y todo lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué han acarreado? La justicia de Dios, la divina justicia de Dios. Ay, pero ¿por qué permite que para México esto si tenemos a la reina morenita, ¿cómo le dicen? Precisamente por tener a alguien que no debe de estar ahí. Es por eso que México está como está. ¿Qué le ha dado? Ha mandado juicio a México, que no le gusta escucharlo a los mexicanos. México ha estado bajo juicio. ¿Cómo? Dándoles gobernantes como ellos los quieren.
¿Qué decía el pueblo de Israel? Queremos un rey, ya no queremos profetas. Les mandó juicio por medio de Saúl. ¿Un qué? Un gobernador inepto que no tenía nada que ver ni sabía nada. Conocía a Dios, sabía que, pero no conocía nada de él. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya lo predicamos aquí, fue de los primeros temas que prediqué cuando yo llegué aquí a Casa de Oración. El gobernador inepto se llamaba ese mensaje. ¿Y qué nos ha tocado? Ahí está. Tenemos una lista grandísima. ¿Por qué? Fueron lo que ustedes querían. ¿No me quieren seguir a mí? Que Lupita los bendiga. ¿Y qué ha pasado con México? La potencia que somos, la riqueza que Dios nos dio. Pregúntale a los israelitas cuando ven todos los cerros y dicen, ustedes están muriendo por falta de agua porque quieren, porque Dios bendijo esta nación. ¿Pero qué? Lo que queremos es gastarnos todo en un ratito sin medir consecuencias. Todos los gobernadores que hemos tenido han venido por juicio de Dios. No creas que el juicio de Dios siempre es fuego del cielo, que los mate, que abra la tierra y que los coma. No, a veces el juicio viene mediante los pastores que pone a la iglesia, mediante los líderes que están en la iglesia, mediante los gobernantes que gobiernan al país. Ahí viene el juicio de Dios. Poderoso es el Señor. Él contuvo su juicio durante cierta cantidad de tiempo. Leen en casita, hermanos, Salmos 78, 38 y 39. Hechos 17, 30 y 31 dice. 17, 30 y 31 dice: Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ¿por qué nos toleró? Porque no éramos ignorantes. ¿Crees que nos va a tolerar ahora que conocemos a Dios? Ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. ¿Verdad? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos, dice Reina Valera, la tienen por tardanza, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque es paciente, porque no quiere que el pecador muera, le da la oportunidad, el tiempo necesario para que se arrepienta. Pero una vez que Él ve que no, hermano, así como nacemos, vamos a morir todos. Santo es el Señor. Versículo 26. Para manifestar su justicia en ese tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dice ese versículo en Reina Valera, mi hermano. Poderoso es el Señor. Menciona una parte que a mí me llama la atención. Con la mira de manifestar su justicia. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de la encarnación, la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. ¿Cómo es como Él va a manifestar su justicia? Por medio de lo que Él hizo. El justo y el que justifica. Eso quiere decir, hermano, la sabiduría del plan de Dios le permitió castigar a Jesús. Qué feo suena eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como suena feo, suena poderoso, y la más grande prueba de amor de un Dios todopoderoso hacia los pecadores. Dios le permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables, sin desdecir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. Versículo 27. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Reina Valera 60 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Poderoso es el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Ya casi terminamos, hermano. Dice así: consideran, hermanos, su llamamiento. Ya lo leímos No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Cómo podría jactarse de que soy más inteligente que el fulano si viene mi sabiduría de Dios? ¿Cómo podré jactarme de cosas si no es por mí, si no es por la obra del Espíritu Santo en mí? ¿Cómo podría jactarme? ¿Por qué? Solamente puedo jactarme en la fe que viene en Cristo. El apóstol Pablo enseña algo bien poderoso y dice que si nos vamos a gloriar, gloriémonos, hermano, pero gloriémonos en Cristo. ¿Por qué? Ay, ese hermano ya se está portando bien, ya se le está viendo un cambio, como decía yo en la oración y estaba yo diciendo acerca de ciertos hermanos. Se les está viendo un cambio. Gloria a Dios que se gloríen. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo. Es la semilla que se ha regado por medio de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Oh Señor Dios de los ejércitos. Aunque la palabra solamente no aparece en el texto griego, hermano, esto es lo que Pablo quiere dar a entender. Solamente. ¿Cómo dice? Por tanto, me salté el versículo, mi hermano. Versículo 28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Reina Valera dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, solamente ¿por qué? Por la fe en Cristo, solamente, aunque no está escrito en el original, pero es lo que Pablo da a entender en nuestro idioma, solamente por Cristo. Por eso son las 5 solas. Por eso se distorsionó todo, por dejar la Biblia a un lado. Por eso las iglesias predican a veces cada cosa, porque tienen la Biblia a un lado. Más en un versículo, le inventan todo lo que más pueden. No, hermano. Se trata de entenderlo, es un deleite echarte un clavado, mi hermano, al mar de la palabra de Dios. Es un deleite entrar, quebrarte la cabeza y no le entiendo aquí. Leer. Ya le entendí. Gracias, Señor. Hay palabras que yo siempre voy al tumbaburros. Siempre voy al tumbaburros porque hay palabras que digo. Hay veces, hermano, que el concepto, el significado bíblico es muy diferente, o es más amplio, o varía al significado que tiene el diccionario secular. A veces es muy diferente. Entonces, por eso que yo siempre mejor, para no errar, en mi criterio, mejor voy al concepto. Por eso siempre me respaldo. La Real Academia Española define esta palabra como tal. La Biblia dice, en un diccionario enciclopédico, la Biblia dice que esto y lo otro, y sale esto, hermano. A veces no se entiende como que me confundo, mejor me voy al original. Y con todo lo que ya estudié de eso, todo lo que saqué, me viene entonces la iluminación del Señor. Y digo, ya lo entendí, Señor. Como eso, por su llaga fueron todos sanados. Quiere decir algo, hermano, pero vamos a seguir. Justificado por la fe. Aunque entonces te decía, la palabra solamente por la fe no aparece en el griego, es lo que Pablo quiere dar a entender. Por ejemplo, Santiago 2:21 dice: ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Fue por la obra o fue por la fe? Entre comillas, pareciera que por encimita dice que es por la obra. Ay, pues le dio a su único hijo. No, era por la fe que tenía en ese Dios que le estaba hablando y le estaba pidiendo todo. ¿A poco no? La obediencia es fe. El orden es fe. No podemos decir que tenemos fe si somos desordenados. No podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes.
porque ahí radica la fe que tenemos. Poderoso es el Señor. Versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos, dice Pablo. Algo que no les va a gustar mucho a los judíos. Porque entonces muchos quieren judaizar en estos tiempos. Porque muchos quieren imitar cosas de los judíos que no nos corresponden a nosotros, hermano. ¿Por qué no nos identificamos como que no somos judíos, hermano? Pero nos identificamos con Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Nuestro ADN está en Cristo. Queremos tener la bandera de Israel. Queremos usar kippah porque de aquí para acá, Dios para allá. Queremos copiar tantas cosas de los judíos. No nos basta Cristo. Salud, mi hermano. ¿Verdad? Queremos cantar cantos en hebreo. A mí sí me gusta cantar cantos en hebreo. Me gusta escuchar música hebrea, hermano. Me deleita. Algo tiene que me deleita. Pero no se me olvida que soy cristiano mexicano. Y que mi identidad está en Cristo. ¿Verdad? Amén. Ahora no tiene nada de malo. El hermano, por ejemplo, trae su shofar. Gloria a Dios. La cosa es cuando ya tú quieres vivir, ya se te olvida, hermano, ya no es, hermano, Dios te bendice, hermanito, Jesucristo te bendice, hermano, Dios lo bendiga, hermano, shalom, shalom. Y a poco no empezamos con la superioridad espiritual. Había un hermano que aprendía muchas palabras en hebreo, mi hermano, y de repente le gustaba, tenía como que mucho interés por las cosas hebreas. Y gloria a Dios, hermano, nos enseña muchas cosas, aprendemos. De ahí era el maestro. Pero se empezaba a elevar hasta que decían hermanos, y de repente mezclaba palabras como cuando venimos del gabacho. Cuando yo venía del gabacho se me cruzaban las palabras en español con el inglés, hermano. Y no era que yo lo hiciera a propósito, de repente era la costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Cae mal. ¿A poco no? Yo te lo puedo decir en mí. De repente me sentía superior. Yo vengo de un país de primer mundo. Vengo de los títeres naites. No sabe nada. Hermano, me ofendía subirme al micro. Así llegué yo, hermano. Dios tuvo que bajarme de mi nube y decir, aquí el alto soy yo, aquí el altísimo soy yo. Así pasa con los que de repente hablan y quieren hablar como los hebreos y esto y lo otro y aquello. Se empiezan a elevar, hermano. ¿Y qué dice la palabra? El Señor nos va, entre más te eleves, más grande va a ser el ranazo, porque tenemos que recordar que aquí el Altísimo es Él, no nosotros. Pues a veces no nos damos cuenta que despegamos los pies y nos empezamos a sentir superiores. ¿Por qué? Porque conocemos más. Podremos conocer muchas palabras en hebreo, sabernos muchos cantos en hebreo, pero si no conocemos a Jesucristo, no conocemos ni sabemos nada. Pero no nos basta identificarnos con Cristo. O sea, si quiero usar kippah, si quiero también mi traje negrito, colgarme, dejarme las patillas, hasta todo como los judíos ortodoxos y jasídicos. Pero no me identifico con el judío de judíos, hebreo de hebreos. Porque eso es más difícil de imitar. Podemos imitar todas esas cosas, pero a ver, imita al maestro. Imítalo en la paciencia, en la sujeción de tu lengua, en la sujeción de tu pensamiento. Imítalo en la sujeción inclusive de las intenciones que nacen y brotan de tu corazón. Eso sí es difícil, ¿verdad? Bendito nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mi héroe, Él es mi todo. Él es como yo quiero ser, hermano. A mí sí me sobra y sí me basta Jesucristo. Porque aún, mi hermano, después de 14, 15 años que tengo de convertido, después de todo lo que Dios me ha puesto para que estudie y me llene, me nutre, hermano, no le he llegado ni a los talones al maestro. Ni siquiera a los talones le he llegado a Pablo, ni a Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Oh Señor Dios de los ejércitos. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. O sea que la fe es indispensable. Versículo 31 y con eso terminamos. Entonces, por la fe invalidamos la ley, como muchos piensan, que con eso ya no tenemos que saltar todo. No, hermano, de ninguna manera, dice Pablo. Más bien,
confirmamos la ley. Como sabía que podía ser acusado de antinomianismo, hay términos bien curiosos en la Biblia, hermano. Ciertas corrientes, ciertas ideas que nacen, como esta antinomianismo. ¿Qué quiere decir esto? Eso se le llama a una persona a las personas, a los grupos que están en contra de la ley. Se les llama antinomianismos, antinomianistas. Por argumentar que un hombre era justificado sin tener que guardar la ley, Pablo introdujo aquí la defensa que desarrolló más adelante en los capítulos 6 y versículo 7, que lo vamos a ver posteriormente. Pablo nos enseñó, mi hermano, eso era verdad. ¿Por qué? ¿Qué no le dijeron? ¿Te acuerdas cuando estábamos terminando el libro de los Hechos? Que decían, Pablo, sabemos que tú, Cristo se te apareció, te creemos, hemos visto tu caminar, pero es necesario que también cumplas con las cosas de los judíos para que tu testimonio, para que tus palabras cobren autoridad y cobren impacto. ¿Qué hizo? Se rapó, pagó por el ritual de limpieza, ¿te acuerdas? Que lo mencionamos. ¿Y qué pasó? Muchos dicen, no, sí sigue la ley. ¿Por qué? No, yo soy cristiano, yo no tengo que andar siguiendo estas cosas. Hay muchas cosas que también nosotros tenemos que seguir, hermano. Pero ¿qué decimos? No, hermano, Dios me hizo libre, yo ya no estoy sujeto a eso, ya nada de eso. No, hermano, haz lo mismo que Pablo. Si hay cosas que tengas que cumplir en tu familia, hazlo. Contaba el pastor Chuy una vez, hermano, en un funeral. Fíjate, te voy a poner un ejemplo bien facilito. En un funeral, familia llena de católicos, él, cristiano evangélico, se acerca al cura y de repente empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y qué hacemos nosotros? El Señor ya me enseñó cómo orar. Nos empezamos a creer superiores espiritualmente. Creemos que somos más que ellos. No, hermano. ¿Qué dijo el Señor? Es el estándar del cristiano. Que el que quiera ser más grande se sienta más grande, que sirva a todos sus hermanos. ¿A poco no? ¿Pero qué hacemos? No. Se puso a orar el hermano. Padre nuestro. Está en la Biblia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos creemos superiores. ¿Y qué pasa cuando tú lo cumples? Ahí está orando el Padre nuestro. Pues ahí está en la Biblia. Tal vez no tenemos que estarlo repite con ellos, pero sí podemos repetirlo al pie de la letra una vez. ¿Que entendemos nosotros que es la oración modelo? Sí, lo entendemos. Pero no pecamos y lo repetimos de la misma manera. ¿Todo por qué? Por amor a las otras personas. ¿Qué sabes? Si estaba orando. Yo lo oí, estaba hablando el Padre nuestro. Te van a prestar atención dándole buen testimonio. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Entonces, después dice que por la fe confirmamos la ley. La salvación por gracia no denigra la ley, sino que subraya su verdadera importancia. Por ejemplo, 1. Al suministrar un pago por el castigo de muerte requerido por la ley a todo aquel que no la guarda a perfección, era necesario pagar por los pecados que hacían. Golpeaban al cordero y lo sacrificaban. Eso fue lo que sufrió Cristo. Por eso no se va de la ley, se confirmó la ley, porque Cristo pagó eso. Punto 2. Al cumplir el propósito original de la ley, que consiste en mostrar la incapacidad absoluta de la humanidad para obedecer las demandas justas de Dios y conducir a las personas a Cristo. También se cumplió eso. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin que fuéramos justificados por la fe. ¿Tampoco no? Y el último punto, 3, al dar a los creyentes la capacidad para obedecerla. ¿No es por medio del Espíritu Santo que ahora podemos obedecer los 10 mandamientos? ¿Y sabemos cuándo los estamos pisoteando? ¿No es por la ley? Romanos 8, 3 y 4, y con eso terminamos, mi hermano. Dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa.
Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la de hombre pecador. De esa manera condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los pasos del Espíritu. Y va a estar tremendo el mensaje del domingo, porque vamos a continuar con, a la luz de la Biblia, el Espíritu Santo. Ya vimos lo que es los dones espirituales, viviendo unido, la unidad en el Espíritu. Siguen, hermano, si mal no recuerdo, los frutos del Espíritu Santo, que tiene que ver con esto, mi hermano. Lo fijan en lo que es del Espíritu. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor, mi hermano? Los pájaros cantan al cielo sin recibir ningún caché, mas Dios sustenta todo, también lo que han de comer. Y las hormigas tan sabias recogen todo en verano, y cuando llega el invierno, Dios ya nos dio la salvación. La lluvia cae tan bonita, se va mezclando con la tierra y produce cosas tan lindas que el hombre siempre espera. En todo eso veo a Dios, incluso en mi dudar, porque así puedo comprender y aprender a confiar. La lluvia cae tan bonita, se va mezclando con la tierra y produce cosas tan lindas que el hombre siempre espera. En todo eso bello Dios, incluso en mi dudar, porque así puedo